¿Qué pasaría si esta no fuera solo una pelea, sino un punto de no retorno? ¿Y si lo que vimos en el ring fue solo la punta del iceberg de una historia mucho más profunda y dolorosa para un ídolo que parecía invencible? En apenas 20 segundos te voy a resumir todo. Canelo Álvarez cayó frente a Terence Crawford en una noche que pasará a la historia no por los golpes, sino por lo que representaron. 70.482 personas presenciaron en Las Vegas la caída de un gigante. Una audiencia mundial de más de 41 millones lo vio perder. Y cada segundo de esa pelea reveló más sobre la condición humana que sobre boxeo. Pero lo que casi nadie sabe es lo que no se dijo en las cámaras. Antes de comenzar, si estás viendo esto, necesito que comentes desde qué país o ciudad estás viendo esta historia. Vamos a romper juntos un récord. Este video necesita alcanzar 500 nuevos suscriptores esta semana. ¿Nos ayudas? Suscríbete ahora mismo. Así no te perderás ninguna historia como esta. Los que no se suscriben ni terminan los videos no reciben nuestras alertas primero, pero tú sí. Y al final hay una sorpresa especial para los que se queden hasta el último segundo. Si estás ocupado, déjalo rodar, pero quédate, porque si este video explota, vamos a lanzar un contenido inédito con los secretos nunca revelados de lo que pasó esa noche. Todo comenzó en el Allegiant Stadium, en Las Vegas. Un mar de luces, cánticos y tensión en el aire. Más de 70.000 personas, récord absoluto de asistencia para una pelea en la ciudad, llenaron las gradas para ver al hombre que por años fue el rostro del boxeo mundial. Canelo entró con su clásica mirada fría, decidido, pero algo se sentía distinto, y no solo él lo notó, el mundo también. Terence Crawford, en silencio, estaba a punto de reescribir la historia frente a nuestros ojos. La pregunta es, ¿qué más se rompió esa noche, además del récord de audiencia? ¿Has sentido alguna vez que el mundo entero espera algo de ti, pero tú sabes en lo más profundo que hoy no es tu mejor día? En el vestuario, Canelo Álvarez se miraba fijo al espejo. «Estoy listo», murmuraba una y otra vez, como un mantra que no parecía convencer ni a su propio reflejo. A su alrededor todo era silencio. Nadie alzaba la voz. Ni siquiera Eddie Reynoso, que solía dar las últimas instrucciones con firmeza. Solo se escuchaba el roce de las vendas, los guantes inflándose con aire y la respiración pesada del campeón. Algo no encajaba. No era miedo, pero sí una sombra de duda que no lo había acompañado en otras noches. Y eso, para un guerrero, lo cambia todo. Mientras caminaban hacia el túnel, las luces del estadio vibraban con una energía indescriptible. Pero el rostro de Canelo no reflejaba emoción, solo una concentración extrema que, a ratos, se quebraba con miradas perdidas hacia la nada. Cruzó a Crawford en el pasillo. Se saludaron con respeto, pero no fue una mirada cualquiera. Fue un cruce de silencios, como si ambos supieran que algo especial o definitivo iba a pasar. ¿Qué se dijeron sin hablar? ¿Qué peso cargaba cada uno en sus ojos? A veces, el verdadero combate comienza mucho antes del primer golpe. Ya en la escalinata hacia el ring, mientras el presentador encendía al público con gritos y luces, Canelo cerró los ojos por un instante. Inhaló profundo. «Vamos, vamos, vamos», repitió, esta vez entre dientes. No era un grito de guerra, era una súplica, como quien sabe que está por entrar a un lugar donde cada decisión podría costarle algo más que un cinturón. Era intuición, era cansancio, o simplemente la aceptación silenciosa de que esa noche no todo dependía de él. Y si el combate ya estuviera perdido desde el primer asalto, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Apenas sonó la campana, Crawford
Dio el primer paso hacia adelante, pero fue un paso mental, no físico. Dominó la distancia con un jab quirúrgico, leyendo cada intención de Canelo con la frialdad de un ajedrecista. No necesitó velocidad explosiva, ni golpes de poder. Solo bastó su ritmo calculado, su tempo casi clínico. Como dijo Julio César Chávez tras la pelea, lo que más me impresionó fue la calma que mostró. Siempre estaba un paso adelante. Y ese paso, por pequeño que fuera, se convirtió en un abismo cada vez más difícil de cruzar para el mexicano. Canelo, acostumbrado a encontrar espacios en medio de la presión, se vio atrapado en una red invisible. Cada vez que buscaba cerrar la distancia, Crawford ya lo había anticipado. Cada combinación que intentaba era respondida con un contragolpe certero. Juan Manuel Márquez lo explicó sin rodeos. Crawford mostró por qué es libra por libra uno de los mejores: defensa inteligente, lectura perfecta del ring y contragolpes al milímetro. Lo que parecía solo una pelea se estaba transformando en una lección, y en el rostro de Canelo comenzaba a dibujarse esa verdad incómoda. Floyd Mayweather, desde Estados Unidos, lo dijo con una frase que caló hondo. No se dejó llevar por la fuerza de Canelo, y eso marca la diferencia entre un buen boxeador y un campeón absoluto. Ese fue el punto exacto donde la técnica se impuso al instinto. La frustración de Canelo no se notaba en los golpes, sino en la mirada. Una mirada que por primera vez en mucho tiempo no encontraba respuestas. ¿Cómo reaccionas cuando todo lo que sabes, todo lo que has construido, se desmorona frente a un rival que parece haber estudiado cada uno de tus movimientos? En el cuarto asalto, las cámaras enfocaron a Canelo por unos segundos eternos. No eran los golpes lo que llamaba la atención. Era su rostro, esa mezcla de concentración forzada y desconcierto, una mirada que decía: ¿por qué no puedo alcanzarlo? Mientras tanto, Crawford se movía con elegancia brutal. No se limitaba a esquivar. Respondía con precisión, con cálculo, como si supiera de antemano cada movimiento de su rival. Mike Tyson lo dijo sin filtros. Crawford mantuvo el control psicológico. Mientras Canelo intentaba imponer su fuerza, Crawford lo neutralizó sin perder la calma. Eso es boxeo de élite. El gesto que selló el cambio fue sutil. Canelo bajó la guardia por milésimas de segundo tras recibir un jab al rostro. No fue un knockdown, no fue un golpe demoledor. Fue la conciencia de estar perdiendo el control. Manny Pacquiao lo resumió con respeto. No es fácil mantener la concentración frente a alguien como Canelo, pero Crawford mostró precisión, inteligencia y corazón. En ese momento, el corazón de Canelo aún latía fuerte, pero ya no con la confianza de antes, sino con la presión de no decepcionar. David Benavides, desde fuera del ring, fue más directo. Cada intento de Canelo era anticipado. Eso demuestra que la estrategia puede superar incluso a un campeón. Y tal vez eso fue lo más duro de asimilar para el mexicano. No estaba perdiendo por falta de esfuerzo, sino por falta de respuestas. El campeón de hierro, el ídolo nacional, el hombre que parecía invulnerable, comenzaba a quebrarse, no por los golpes en el cuerpo, sino por los que no podía evitar en el alma. ¿Qué pasa cuando el espejo te muestra que ya no eres el que solías ser? Y si el peor golpe no viene con fuerza, sino con intención. En el sexto asalto, algo cambió en la atmósfera. Crawford, hasta entonces impecable en su disciplina táctica, empezó a mostrar una sonrisa leve, casi imperceptible. No era burla abierta, era un mensaje, una forma de decirle a Canelo: esto ya está bajo control. Fue entonces cuando comenzaron los errores. El mexicano intentó una combinación apresurada, dejó un flanco abierto y Crawford lo castigó con un gancho al mentón, seguido de un jab rápido que sacó una mueca del campeón.
El dominio ya no era solo técnico, era mental. Como describió Bud Lefthook, Crawford neutralizó a Canelo con inteligencia fría, desarmándolo desde dentro. En el séptimo round, un corte se abrió cerca de la ceja izquierda de Crawford tras un cabezazo accidental de Canelo. El árbitro paró la pelea unos segundos. Canelo se disculpó con un gesto deportivo, pero incluso ese momento, aparentemente neutral, se volvió psicológico. Crawford no protestó, solo asintió, respiró hondo y volvió al centro del ring con los ojos fijos, desafiantes. El daño físico era visible, pero el control seguía siendo suyo. Desde fuera, el analista de TalkSport fue claro. Crawford manejó cada fase del combate con un control emocional que rara vez se ve en este nivel. La tensión en la esquina de Canelo ya era palpable. Eddie Reynoso le daba instrucciones que parecían no llegar. El mexicano asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Buscaba una grieta en la armadura de Crawford y no la encontraba. Cada avance era frustrado, cada plan desbaratado. La lucha ya no era por ganar, era por no perderse a sí mismo, porque en ese momento lo que estaba en juego no era solo un cinturón, sino la identidad de un hombre que construyó su vida con golpes y que ahora recibía los más duros donde no había defensa posible, en su mente. ¿Hasta qué punto un cuerpo puede seguir peleando cuando el alma empieza a rendirse? Del sexto al octavo round, Canelo intentó recuperar la iniciativa. Avanzó con más decisión, lanzó combinaciones más agresivas, buscó acortar el ring con pasos firmes, pero cada intento era como nadar contra la corriente. Crawford se desplazaba con una fluidez casi insultante, tocando y saliendo, anticipando cada movimiento. Y entonces comenzaron a notarse los signos del desgaste. La respiración del mexicano se volvió más pesada. Su guardia bajaba en lapsos peligrosos y, sobre todo, su mirada se perdía entre los golpes. Como si en algún lugar de su mente ya supiera que esta batalla no se estaba librando en igualdad de condiciones. Los periodistas mexicanos comenzaron a notar la diferencia. Según el Los Angeles Times en español, Canelo se vio cansado, sin imaginación, con reflejos desgastados. La narrativa de un guerrero imbatible comenzaba a desmoronarse frente a millones. Bolavip México fue aún más crítico. La lentitud de Canelo sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Crawford lo hizo ver viejo, sin capacidad de adaptación. Pero en medio de todo eso había algo aún más doloroso. Canelo no dejaba de intentarlo. No bajaba los brazos, aunque ya no tuviera fuerza para levantarlos con precisión. Esa terquedad, esa resistencia, dolía más que los golpes. Y es que hay un momento en toda pelea donde las manos ya no pesan por la fatiga muscular, sino por el peso emocional de la expectativa, del legado, de la historia que uno carga. Canelo no estaba luchando solo contra Crawford, estaba luchando contra la imagen de sí mismo, contra los recuerdos de sus victorias, contra un país que esperaba verlo triunfar una vez más. ¿Cómo se levanta alguien cuando lo que lo está derribando no es el otro, sino todo lo que él representa? ¿Qué pasa cuando el alma quiere seguir, pero el cuerpo ya no responde? En el noveno asalto, la intensidad del combate alcanzó su punto máximo. Por unos instantes pareció que Canelo recuperaba el ímpetu. Lanza combinaciones con furia contenida, buscando desesperadamente un golpe que lo cambie todo. Pero sus movimientos llegan tarde. Su sincronía con el ritmo de la pelea se rompe, como si el tiempo ya no le perteneciera. Cada vez que lanza, Crawford ya está a otro lado. En medio de un intercambio feroz, un cabezazo accidental abre un corte en la ceja de Crawford. Sangre, tensión. La pelea se detiene por segundos. Canelo, visiblemente preocupado, se disculpa. La deportividad permanece,
pero el fuego empieza a apagarse. Según Infobae, ese corte marcó un punto dramático, pero también simbólico. Aunque el golpe no fue intencional, reveló el nivel de presión y frustración que enfrentaba Canelo. Ya no peleaba con estrategia, sino con instinto. Y es ahí donde la desesperación comenzó a pasar factura. ESPN Deportes lo describió sin anestesia. Crawford frustraba cada intento de acercamiento de Canelo con movilidad y combinaciones precisas. El mexicano ya no encontraba respuestas. Era como ver a un león herido rugiendo en una jaula invisible, atrapado por los límites de su propio desgaste. El round 10 fue aún más cruel. Canelo seguía intentando, pero ya no con la convicción de antes. Su cuerpo se movía con pesadez, sus piernas no respondían con firmeza y su rostro comenzaba a mostrar lo que las palabras no decían: impotencia. Sabía que estaba perdiendo, sabía que no tenía ya el control, pero no se rendía. Y eso, aunque doloroso, también era hermoso, porque hasta en la derrota mostraba el espíritu de un guerrero. Pero el boxeo no premia el corazón, premia la precisión, el momento, la claridad. Y en ese ring, solo uno tenía todo eso esa noche. ¿Se puede seguir luchando cuando ya sabes que no vas a ganar? El 11º round comenzó con una energía distinta. No era tensión, era una especie de tristeza silenciosa. Canelo ya no lanzaba con la misma agresividad. Sus pasos eran lentos, su guardia más baja y su respiración pesada. Por momentos parecía mirar al suelo como si buscara respuestas en el ring, pero seguía ahí, golpeando, defendiéndose, avanzando. Cada movimiento era una declaración: no me voy a rendir. Aunque todo en su cuerpo gritara lo contrario, su alma todavía estaba peleando. Y eso, aunque ya no cambiara el resultado, decía mucho más que cualquier puntuación. En las entrevistas posteriores, Canelo fue claro. No buscó excusas. No culpó al árbitro ni a su esquina, ni a una mala noche. Solo dijo lo que salía del corazón: yo sigo sintiéndome campeón, pase lo que pase. News. En ámbito, reafirmó su identidad. He hecho mucho en el boxeo. Este resultado no me define. Todavía tengo pasión, todavía tengo fuego. Y ese fuego, aunque ya no se viera en la precisión de sus golpes, se veía en su dignidad, en su decisión de terminar la pelea de pie, en su negativa a agachar la cabeza, incluso cuando el mundo lo miraba con decepción o duda. Porque hay algo profundamente humano en luchar aún cuando se ha perdido. Es fácil pelear cuando se está ganando, pero pelear con el alma rota, con el cuerpo agotado y la mente vencida, eso es otra cosa. Eso no se entrena, no se aprende en el gimnasio, se trae dentro. Esa noche, Canelo no fue el campeón invencible que México conocía. Fue algo más poderoso. Un hombre enfrentando su realidad con el corazón en llamas. ¿Y no es, acaso, en esos momentos cuando nacen los verdaderos héroes? ¿Y si el mayor acto de grandeza no es ganar, sino tener la valentía de aceptar el final? El round 12 comenzó con un silencio extraño en el estadio, no por falta de ruido, sino porque todos sabían lo que iba a pasar. Canelo salió con pasos pesados, sin la urgencia de quien busca un knockout milagroso. Ya no había planes de remontada, solo quedaba el deseo profundo de resistir, de no caer. Crawford, por su parte, no cambió su estilo. Mantuvo la distancia, siguió lanzando golpes limpios, sin provocación ni exceso. Sabía que había vencido, pero respetó el momento, porque incluso el verdugo sabe cuándo está presenciando el ocaso de una leyenda. Los últimos golpes de Canelo fueron más simbólicos que efectivos. Buscaba el cuerpo, intentaba presionar, pero sus movimientos eran lentos, sin impacto real. Aún así, el público lo aplaudía, porque entendían que lo que estaba viendo ya no era una pelea, sino un acto de honor. Cuando la campana final sonó, Canelo bajó los brazos, no con derrota, sino con dignidad.
Sabía. Crawford levantó los suyos con respeto, sin euforia desmedida. Sabía también. Según Reuters, la victoria por decisión unánime fue clara. Todos los jueces vieron a Crawford como superior en casi todos los asaltos. Y TalkSport lo describió como una exhibición técnica de principio a fin. Pero más allá de los números, lo que quedó fue la imagen. Canelo, con la cabeza en alto, caminando hacia el centro del ring para recibir el veredicto. Su rostro, sereno pero duro. No hubo lágrimas, ni escándalos, ni justificaciones, solo una aceptación madura, porque los grandes reyes no gritan cuando pierden la corona. Caminan hacia la sombra con la frente en alto, sabiendo que su reinado fue real, que su historia ya está escrita, y que, a veces, el último round no define al campeón, sino la forma en que lo enfrenta. ¿Qué duele más? ¿El golpe del rival o el juicio de quienes alguna vez te llamaron invencible? Tras el combate, las reacciones no tardaron en llegar. Ignacio Nacho Beristain fue directo pero justo. Crawford demostró una superioridad táctica abrumadora. Desde el primer asalto, leyó a Canelo como un libro abierto. Esto no fue solo boxeo físico, fue inteligencia en estado puro. Su análisis no buscó suavizar el resultado, pero tampoco humillar. Para él, la derrota era una consecuencia lógica de enfrentar a alguien en su mejor momento, mientras el otro cargaba con el peso de una era. Un duelo desigual no por nombres, sino por tiempo. Oscar de la Hoya, ex rival y figura clave en el ascenso de Canelo, fue más cortante. Crawford controló los tiempos, la distancia y la estrategia de Canelo. Es una victoria merecida y limpia, pero también creo que el entorno de Canelo necesita replantearse muchas cosas. A veces, los campeones se rodean de quienes ya no los confrontan con la verdad. La frase cayó como un disparo en la prensa mexicana. Bola VIP la citó en su análisis. El mensaje de la Hoya no solo va a Canelo, va a todo su equipo. La derrota no fue solo técnica, fue estructural. Y entonces habló David Faitelson, el periodista más temido por su sinceridad brutal. En ESPN declaró: Canelo se vio lento, sin reflejos, sin plan B. Esta derrota no es solo un resultado, es un punto de inflexión. El final de una era que ya venía anunciándose. Lo que vimos en el ring fue la confirmación de que el tiempo no perdona. Sus palabras generaron debate, sí, pero también reflejaron lo que muchos pensaron y no se atrevieron a decir. Porque en ese eco colectivo de voces, sabias, duras, necesarias, se percibía algo más profundo. No se trataba solo de criticar a Canelo. Se trataba de asumir que incluso los más grandes eventualmente caen, y esa caída, aunque dolorosa, también puede ser el inicio de otra historia. ¿Qué pasaría si lo que vimos sobre el ring ya estaba decidido antes de que sonara la campana? Minutos antes de salir al túnel, algo inusual ocurrió en los vestuarios del Allegiant Stadium. Según fuentes cercanas al equipo logístico del evento, Canelo y Crawford habrían coincidido brevemente en un pasillo lateral reservado para el traslado interno de los equipos. No era un lugar público, no había cámaras, solo algunos testigos en silencio. Dicen que se estrecharon las manos, intercambiaron una mirada tensa y luego Canelo asintió levemente con la cabeza. Nadie oyó qué se dijo, nadie captó una palabra. Pero para quienes presenciaron ese instante fugaz, no parecía un simple saludo de cortesía. Parecía un acuerdo no verbal. Algunos miembros de la prensa mexicana comenzaron a especular tras la pelea. ¿Y si la pelea había sido pactada bajo condiciones muy específicas? ¿Y si Canelo aceptó cláusulas silenciosas que favorecían a Crawford a cambio de asegurar contratos futuros, integridad física o mesmo preservar su imagen de forma negociada? Por supuesto,
Nada de esto fue confirmado, tampoco desmentido, pero en el mundo del boxeo, lo que se calla pesa tanto como los golpes. A veces, perder con clase protege más que ganar por la fuerza, comentó un periodista de renombre sin querer ser citado. La teoría no pretende manchar la victoria de Crawford, ni quitar mérito a su exhibición magistral, pero deja una sombra en el aire. Una de esas que nadie quiere enfrentar de frente, pero que tampoco puede ignorarse. Porque lo que se dice en voz baja en los bastidores suele tener más verdad que todas las ruedas de prensa juntas. Y si lo que ocurrió allí, entre susurros, fue un pacto, entonces esta pelea no fue solo una derrota, fue un capítulo silencioso de algo mucho más grande, algo que quizás nunca sabremos, pero que muchos ya sienten en lo más profundo. Y si el verdadero valor de un campeón no está en los títulos, sino en lo que hace cuando todos creen que ya no le queda nada, la derrota de Canelo ante Crawford fue, para muchos, el final de una era. Técnicamente superado, mentalmente presionado, físicamente agotado, y aún así terminó de pie. No hubo cinturones alzados, ni celebraciones en su esquina, solo dignidad, silencio, miradas profundas que lo decían todo. Para la prensa fue un momento histórico, para la afición un golpe duro. Para Canelo fue más que una pérdida, fue un espejo, un reflejo cruel, simétrico, de todo lo que ha construido y de todo lo que quizás ahora debe reconstruir. Muchos han hablado desde entonces, expertos, leyendas, críticos. Unos lo alabaron, otros lo cuestionaron, algunos lo sepultaron simbólicamente, pero hay algo que ninguno puede negar. Canelo no se escondió. Enfrentó al mejor Crawford que hemos visto, en un estadio lleno con el mundo observando. Pudo elegir el retiro silencioso, pudo negociar peleas más cómodas. Pero no, eligió el camino difícil, eligió demostrar, con sus virtudes y con sus errores, que sigue siendo un guerrero, porque no hay mayor coraje que exponerse al fracaso y aún así seguir luchando. Yo sigo sintiéndome campeón, dijo tras la pelea. Y esa frase, tan sencilla, tiene más peso que cualquier puntuación de juez, porque ser campeón no es solo ganar, es representar algo más grande que uno mismo, es aceptar las críticas sin perder la esencia, es caerse delante del mundo y mirar a todos a los ojos sin bajar la cabeza. En esa noche amarga, Canelo enseñó más que en muchas de sus victorias. Enseñó humildad, enseñó respeto, enseñó humanidad. Y si eso no es ser un verdadero campeón, entonces, ¿qué lo es? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, te invito a que apoyes nuestro canal. Hemos preparado un ebook exclusivo que complementa esta narrativa con reflexiones inéditas, análisis técnicos y detalles que no pudieron entrar en este video. El enlace está fijado en el primer comentario. Si decides adquirirlo, estarás contribuyendo directamente al crecimiento de este canal y con ello nos ayudarás a continuar produciendo historias como esta. Hasta la próxima batalla.